Es importante entender, y es un significado especial, el hecho de que Cristo le escriba cartas a su iglesia. Y entendemos que la palabra de Dios completamente ha sido inspirada por su Espíritu Santo, de manera que el origen está en Dios y todo lo que se ha escrito proviene de Él. Está controlado por el Espíritu Santo para que el hombre no haya afectado de ningún modo, haya introducido ningún error, ni siquiera en la opinión del autor cuando lo ha expresado. El Espíritu Santo ha guardado, preservado la palabra de todo error y viene de Él, toda la Escritura y cada palabra ha salido de la boca de Dios. Pero dentro de toda su revelación encontramos a Cristo dictando a Juan 7 cartas para cada una de las 7 iglesias que en aquella época había en el Asia Menor. Y no sé si recuerda, porque hace ya mucho tiempo, que no llegan cartas a casa, ¿no? No hace mucho tiempo que no te llega una carta escrita de alguien a casa, que no sea Emasesa o Endesa o cualquier otra empresa que se acuerda de ti porque te tienen los ficheros. Pero recuerda cómo hace años llegaba una carta escrita por alguien, era una emoción, era un deseo leer esa carta. Y a medida que estamos estudiando estas cartas, debemos entender la importancia que esto tiene. Esto no es más importante que el resto de la Escritura, pero vemos aquí la involucración de Cristo transmitiendo un mensaje específico a su iglesia en diferentes lugares para prepararla para lo que ha de venir en el futuro. Entonces, Apocalipsis habla de la revelación de Cristo, de eventos que sucederán en el futuro a partir del capítulo 6. El capítulo 2 y 3 son cosas que estaban sucediendo y Cristo se está revelando a su iglesia de una manera concreta. Capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado o abandonado tu primer amor, tu amor prioritario. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, es decir, haz las obras prioritarias con una motivación adecuada. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hemos visto a lo largo de estas semanas, en esta carta, cómo se repite también en el resto de cartas lo que Cristo dice de sí mismo, ¿verdad? Lo hemos visto en el versículo 1, Él tiene la autoridad, Cristo tiene el dominio y es el protagonista y su gloria es la que está en el centro de la iglesia. En el versículo 2 hemos visto lo que Cristo conoce de su iglesia y hemos visto 3 aspectos de lo que Cristo conoce. Una piedad general, sus obras, y hemos visto una piedad específica hacia los malos, frente a los malos, no soporta a los mentirosos y de tal manera también una piedad específica frente a los farsantes. Él ha sometido a prueba y ha detectado los que son mentirosos. En tercer lugar, hemos visto lo que Cristo tiene en contra de su iglesia. Y aunque es poco lo que Cristo tiene en contra de esta iglesia, con respecto a tantas cosas que esta iglesia tiene buenas, con una cosa que Cristo tiene en contra, las consecuencias son catastróficas, son serias.
Él tiene en contra de esta iglesia que ha abandonado voluntariamente hacer las cosas por amor a Dios y hace las cosas por amor a sí mismo. Se ama a sí mismo antes que amar a Dios, que es el amor prioritario fundamental. El problema está en el corazón y las motivaciones egocéntricas de esta iglesia, de la arrogancia y el orgullo de la iglesia. De tal manera que la advertencia, lo que Cristo manda a su iglesia, en esta iglesia, es una cosa. Le dice algo: recuerda, arrepiéntete y haz las obras como debes hacerlas. Es decir, Cristo marca el camino para volver a tomar el amor prioritario que ha dejado como la razón por la que haga las cosas. Persevera en el amor a Dios, persevera en la gloria de Dios. Después de que le ha mandado eso, Él le advierte a la iglesia. Míralo en el versículo 5. Ahí hay una advertencia: si no te arrepientes, vengo a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Se lo vuelve a repetir. Y ahí tenemos las consecuencias de la disciplina inevitable si no nos arrepentimos de esta arrogancia nuestra y haber abandonado, haber caído de nuestra dependencia de la gracia. No hemos caído de la gracia, no hemos pasado de la salvación a la condenación, hemos caído de una situación en la que dependíamos, reconocíamos y vivíamos en dependencia de la gracia de Dios y por amor a Él hacíamos todo. Nos hemos vuelto en nuestra dependencia de nuevo de las obras. ¿Qué destaca lo que la iglesia tiene? Lo vimos la última vez. Y destaca que persevera, que está dispuesta a sufrir sin desmayar por el nombre de Cristo. Vamos a terminar esta carta. Versículo 7. Lo que Cristo promete al vencedor. Lo que Cristo promete al vencedor. ¿Qué promete Cristo al vencedor? Míralo, versículo 7. Y esto es lo que vamos a meditar esta tarde. Esa última frase. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Muy bien, eso es claramente lo que Cristo promete. Ahora, ¿qué significa esto? Hay varias preguntas que deberíamos hacerlo para entender el significado y entonces poder confiar o saber qué implica esto en nuestra vida, cómo esto debe animarnos o cómo esto debe llevarnos a adorar a Cristo, nuestro Señor. Mira, ¿qué significa que Cristo prometa esto a los vencedores? Significa esto: las bendiciones eternas por medio de Cristo las recibimos por gracia, mostrando perseverancia. Las bendiciones eternas que por medio de Cristo hemos recibido por gracia son para nosotros los que perseveramos. Los verdaderos creyentes perseverarán. Entonces las bendiciones eternas que por medio de Cristo recibimos por gracia son para los que perseveran. Pero tenemos que hacer alguna aclaración en este punto, porque nosotros no somos mejores que los de Éfeso. Fácilmente una declaración como esta podíamos abrazarla porque nos afirma, nos da seguridad en nuestras capacidades. Es decir, si al vencedor se le promete algo, fácilmente nosotros podemos convertir esta frase como una confianza en nuestra capacidad o una invitación a alcanzar la promesa por nuestro esfuerzo y capacidad para vencer. El punto aquí no está diciendo que las promesas se les dan a los que la han conseguido y la merecen por vencer. El vencedor no recibe las promesas a causa de su victoria. Esto es lo primero que debemos entender, hermanos. Las promesas que Cristo le da al vencedor no son del vencedor porque las ha alcanzado por medio de su victoria. Vamos a centrarnos entonces en esa palabra, el vencedor, al vencedor. La Reina Valera dice, al que venciere. Mira, ni la Reina Valera ni la Biblia de las Américas están bien en este punto. Aunque es correcto, está bien, está traducido correctamente, pero no llega a mostrar todo lo que en el original se está diciendo ahí. Porque al vencedor no aparece un verbo. El vencedor es un sustantivo.
alguien que ha vencido, pero no es un verbo. En el original eso es un verbo. Así que en la Biblia de las Américas pone el vencedor y no se expresa como un verbo. En cambio, en la Reina Valera se expresa como un verbo. Al que venciere. Y se expresa ahí el que venciere, ese verbo, pero se expresa como una posibilidad, como una opción, como algo que todavía no está claro. Mira, esto es lo que dice el original y debemos entender por qué tenemos que resaltar esto. El original dice esto: el que vence. El que vence. No habla en el futuro como una posibilidad, ni elimina el verbo de vencer y se queda como un título, el vencedor. El verbo está en un presente. El verbo dice, aquel que vence. Y eso indica que no es una posibilidad futura, no es una opción, no está por ver, no está por ver. No hay que esperar al futuro para confiar si eres un vencedor o no. Cristo está diciendo, aquel que está viviendo en la victoria, aquel que está venciendo, aquel que vive su vida y se caracteriza porque está venciendo. Esto lo vamos a aclarar un poco, pero esto es un punto fundamental. No es algo que está por ver, es algo que debe mantenerse y verse característico en una persona. De nuevo, mira, el verbo vence expresa una realidad inevitable, presente y continua. El que vence está expresando una realidad inevitable, presente, continua. Al final de la carta, Cristo se despide de su iglesia sin antes mostrar que la victoria caracteriza al verdadero creyente. La victoria caracteriza al verdadero creyente. Y por tanto, al final muestra cuáles son las promesas que le esperan al creyente en el futuro, pero ese ya está mostrando en el presente que esas promesas son suyas. Cristo se las ha dado porque Él vence. Mira, cuatro aspectos fundamentales. ¿Qué significa vencer? Primero, vencer implica fortaleza. Aquel que vence es aquel que por su fortaleza ha superado una prueba enfrentándose a distintas situaciones que ponían en riesgo su integridad, ponían en riesgo su propia vida o su firmeza. Míralo conmigo en Lucas capítulo 11. Y claro, lo que Cristo dice ahí en Apocalipsis 2, al que vence, no podemos separarlo del resto de la Escritura. Y el resto de la Escritura nos da luz para entender qué significa esto de vencer. Lucas capítulo 11. Vencer literalmente se refiere a un acto de victoria ante un enemigo. Aquí Jesús está recibiendo una acusación de los que le rodean. Y en el versículo 22, Jesús se refiere a la victoria en general, es decir, el concepto de victoria en general, como el resultado que consigue el hombre que es más fuerte que otro. Jesús toma la idea de la victoria como el resultado que consigue un hombre que es más fuerte que el otro. Míralo, capítulo 11, versículo 21. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Y ese están seguros en el original es están en paz. Sus bienes están en paz, no corren peligro. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso el texto? ¿Por qué sus bienes están en paz? Porque ese hombre, ¿cómo es? Es un hombre fuerte. Y es un hombre fuerte bien armado. Ahora, versículo 22, observa. Pero cuando uno, ¿y qué se dice de ese otro, de ese uno? Uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, ¿ves ahí ese verbo y lo vence? Le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Es decir, se hace con sus posesiones y las distribuye a su alrededor. Ahora, el punto aquí es que Jesús está tomando un contexto en el que una persona vence y aquel que vence se caracteriza ¿por qué? Porque es más fuerte que el otro. ¿Lo ves ahí?
Dice, uno más fuerte que él lo ataca y a causa de esto lo vence. Si leyéramos el contexto y pudiéramos dedicar tiempo a esto, pero quisiéramos avanzar un poco, veríamos que Cristo había sido acusado de echar un demonio de una persona, pero lo había hecho en el poder de Belcebú. Y ahí, míralo, está en el versículo 15. Algunos de ellos dijeron, él, refiriéndose a Cristo, echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Así que estaban señalándole a Cristo no por su poder, sino porque había recibido poder del príncipe de los demonios para echar demonios. Entonces Jesús responde a esta acusación y lo hace de una manera dura, mostrando que esas obras que Cristo está realizando son obras suficientes para demostrar su propio poder, el poder de Dios y el poder del Mesías prometido, el Hijo de Dios. Mira que ahí, versículo 16 dice, y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él, es decir, Cristo, sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y les dice y les expone ante la realidad de si esto sucede así, en nombre de quién lo hacen vuestros hijos. Porque había otros allí que estaban simulando que ellos echaban los demonios en el poder de Dios. Versículo 19. Pero dice, observa el 20. Pero si yo por el dedo de Dios, y esto es un eufemismo, esta es una manera de decir por el poder de Dios, echo fuera a los demonios. ¿Qué significa esto? No significa que yo he recibido poder del príncipe de los demonios, esto es imposible. Significa que el reino de los cielos está entre vosotros, se ha acercado. Las promesas del Mesías se están cumpliendo. Y no es casualidad que ahora Jesús, versículo 21 y 22, ponga el ejemplo de un hombre fuerte y un hombre más fuerte que viene y le vence a aquel que se pretendía o se pensaba que era fuerte. Y escucha, él responde duramente y les expone con una realidad determinante. Versículo 23, míralo. El que no está conmigo, versículo 23, el que no está conmigo, ¿qué? Contra mí está. Justo antes, Jesús ha puesto el ejemplo de dos hombres, uno fuerte y otro más fuerte todavía, y que por su fortaleza vence al otro. Y no te olvides, estamos hablando de la victoria, de vencer. Pero de aquí Jesús toma este contexto de una lucha por la fortaleza de dos hombres y el más fuerte vence. Y ahora traslada esa enseñanza a la realidad de Jesús y aquellos que están atacando a Jesús y sus enemigos. Y les expone a esto, el que no está conmigo está contra mí. Y entonces no sería difícil entender que tú eres un hombre y yo otro de lo que acabo de decir. Esta es la conclusión eterna de la importancia de estar con Cristo. Cristo es el hombre fuerte. Y ese es el contexto. Cristo es el hombre fuerte. Y el que no está conmigo está contra mí, que aunque él crea y confíe en su fortaleza, Cristo es el hombre fuerte que vencerá. Y la fortaleza entonces nos muestra como aquello que caracteriza a quien vence. Y por eso el creyente es vencedor, por la fortaleza. Ahora, la pregunta es, ¿la fortaleza de quién? ¿La fortaleza de quién? ¿Mi fortaleza, con la que yo nací, la que yo he desarrollado? ¿La fortaleza que he recibido de mi educación? ¿La fortaleza que he recibido de mis conocimientos teológicos? ¿De qué fortaleza nos referimos? ¿De mi carácter? ¿De mi personalidad? La fortaleza proviene de Dios. Cristo es el fuerte. ¿Estás en Cristo? Si eres de Cristo, la fortaleza que te hace vencer no es tuya, es de Cristo. Mira Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Dice ahí, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres. Y un paréntesis, aquí no se está refiriendo a padres que tienen hijos o que son adultos. En este contexto, Juan está hablando de madurez espiritual. Aquellos que todavía son hijos, aquellos que todavía son jóvenes y aquellos que ya han alcanzado una madurez espiritual, aquellos que son padres.
Y mira lo que les caracteriza, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque ¿qué? ¿Qué dice? Porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y entonces ¿qué? Y habéis vencido al maligno. Mira, el vencedor, la victoria, implica fortaleza, fuerza, pero la fuerza proviene de la palabra de Dios. Míralo ahí, esa es la implicación. Vosotros sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y la fortaleza es estar en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. Tú eres fuerte por la obra de Dios en tu vida. Y gracias a la fortaleza de Dios, tú vences al maligno. Así que Cristo se despide de la carta a Éfeso dándole una promesa al vencedor. Pero ¿quién es el vencedor? No es aquel que por su fortaleza es capaz de resistir a un enemigo, sino aquel que ha sido fortalecido. Entonces, hermano, si tú estás en Cristo, tienes la fuerza, el poder de Cristo y su palabra para poder vencer. Y esa es la primera característica, el primer aspecto de vencer. Segundo aspecto, bueno, antes de irnos, Primera de Juan capítulo 4. ¿Estás ahí en Primera de Juan? En el capítulo 4 nos muestra que esta es la realidad del creyente, que la fortaleza no proviene de sí mismo, sino que la fortaleza proviene de otro, que no soy yo. Y esto nos tiene que animar, hermano. Esto no te desanima. Yo sé que a lo mejor hay otros mensajes que muestran que te dan más ánimo engañoso, es decir, tú puedes, si te lo propones, si lo decides, si lo declaras, incluso algunos llegan a decir, si tú lo declaras, Dios lo hará. No. La fortaleza se nos ha dado una fuerza que no es nuestra, es la de otro. Y mira, esa es la fortaleza de Cristo. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. ¿Qué dice ahí? El versículo 4. Hijos míos. Y esto de hijos míos es una forma en la que Juan es el pastor, ha llevado el evangelio, ha enseñado a estos creyentes. Es un lenguaje figurado cariñoso, porque no son hijos de Juan, son hijos de Dios. Dice ahí, hijos míos, vosotros sois de Dios. Y dice, y los habéis vencido. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo has leído ya en tu Biblia, ¿no? Entonces, si yo te pregunto, ¿por qué el creyente que es hijo de Dios ha vencido al maligno, ha vencido al espíritu del error que está en el mundo? ¿Por qué lo ha vencido? Y si eres vencedor, tienes promesas de Dios para ti. ¿Pero por qué lo has vencido? Y la respuesta es porque el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Es la misma idea que Jesús dijo. Entonces, vencer no depende de tu poder, de tu fuerza. Dependes de la fuerza de otro que se te ha dado. Y esa es la fuerza de Cristo. Entonces, el vencedor es vencedor porque ha recibido el poder, la fuerza de Cristo. Así que ya tienes un motivo de gratitud, de recordar esta realidad. Señor, te alabamos porque tú me fortaleces, porque tu fuerza me capacita para vencer al maligno. Segundo aspecto del significado de vencer, significa tener paz. Vencer significa tener paz. Implica la paz, pero no cualquier paz. Vencer implica que la paz de Cristo está conmigo a pesar de la tribulación. Así que el vencedor no siempre vence de una manera eficaz, visible, no sufre, no. El que vence en ocasiones se encuentra en medio de la tribulación y eso no es señal de que no ha vencido. La victoria se muestra que en medio de la aflicción la paz de Cristo está contigo. El que vence tiene la paz de Cristo en él. Y esto es lo que dice Jesús a sus apóstoles. En Juan capítulo 16, me doy cuenta que se me ha olvidado ahí escribir el texto, así que tendré que venir con la rapidez, pero ahí en el capítulo 16 creo que es donde Jesús está diciendo esto. Vale, capítulo 14, versículo 27. ¿Qué dice ahí? Está Jesús, ahí. Juan 14, 27, perdón. Juan 14, 27.
Judas ya se ha ido, así que Jesús está hablando a 11 personas. Y 11 personas que son escogidos por Dios, son salvos. Cristo los escogió, son hijos de Dios escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque ya el engañador se ha ido. Así que a ellos les dice esto, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y ahí está expresando esa realidad que se repite en el capítulo 16, versículo 33. Por eso debemos conectar estas dos afirmaciones. Les vuelve a decir al final, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, ¿qué dice? Yo he vencido al mundo. ¿Qué nos enseña esto sobre la victoria, el vencer, el vencedor? Nos enseña esta realidad, que Jesús está consolando a los verdaderos creyentes que deben confiar y reconocer lo que han recibido, la paz que han recibido. Escucha, no es la paz que vendrá sobre ellos. 14:27 dice, la paz os dejo. No dice, os enviaré, os daré, os dejo. Presente. Mi paz os doy. Y al final les consuela diciendo, os doy mi paz porque yo he vencido al mundo. Y escucha, todavía no ha muerto en la cruz, todavía no ha resucitado, ¿verdad? Pero es una realidad asegurada por la palabra de Cristo. Vencer, entonces, es reconocer que la victoria no depende de nosotros, sino la victoria de Cristo nos asegura la paz. El que venciere es aquel que disfruta la paz que Cristo ha alcanzado para él. Así que de nuevo se nos quita de encima esto de pensar que el que venciere es un mérito mío. El que venciere es aquel que está en paz porque Cristo ha vencido al mundo. Y la paz de Cristo está con aquel que ha vencido al mundo a pesar de la tribulación, ¿verdad? A pesar de la tribulación. Así que el que vence reconoce que ha recibido la victoria de Cristo. El que vence es aquel que reconoce que ha recibido la victoria de Cristo. La paz por medio de la victoria de Cristo. Tercer característica, míralo. Vencer significa obediencia. Vencer significa obediencia. Romanos capítulo 12. Vamos un momento ahí. Romanos capítulo 12. ¿Qué significa vencer? Hemos dicho fortaleza, hemos dicho la paz y ahora decimos obediencia. Mira el versículo 21, Romanos 12, versículo 21. Dice ahí, no seas vencido por el mal. Eso es un mandato, ¿verdad? Mandato. No seas vencido por el mal. Esto es una acción que tú debes procurar. Que tú no seas vencido por el mal. Pero hay un contraste. Sino, lo que debe suceder es que vence con el bien el mal. Entonces, vencer, ¿por qué significa obediencia? Según este versículo. ¿Por qué? Porque es un mandato. Vence es un mandato. Ahí vence no solamente es la realidad que Cristo nos fortalece, no es solamente la realidad de la paz que recibimos por su victoria, sino que ahora podemos nosotros obedecer el mandamiento de vencer. Vencer significa obedecer. Romanos 12, 21, después de haber Pablo hablado en los 11 primeros capítulos del Evangelio y cómo Dios nos ha escogido, nos ha justificado, nos ha santificado y nos glorificará y estamos en Cristo, entonces ahora la vida que caracteriza a un verdadero creyente se muestra en la victoria por medio de la obediencia. La victoria por medio de la obediencia. La victoria como parte de tu obediencia a Dios. ¿Cuándo sucede la derrota? ¿Cuándo sucede la derrota? Cuando tú y yo desobedecemos. Cuando tú y yo desobedecemos, sucede la derrota en nuestra vida. Podríamos decir que la guerra está ganada, pero esa batalla ha sido derrotada. Porque has desobedecido el mandato de Dios cuando no hacemos el bien.
no seas vencido por el mal. Lo que está diciendo es que no desobedezcas a causa del mal, respondiendo al mal, ¿con qué? Con mal. Ni siendo seducido por el mal, ni atrayéndote al mal, sino vence. Y ese es un mandato. ¿Y cuál es la herramienta que Pablo dice ahí, por el Espíritu Santo, que nosotros debemos vencer al mal? ¿Con qué? ¿Qué es lo que se nos ha dado? La victoria se hace realidad en la vida del creyente, claro que como resultado del Evangelio y de la gracia salvadora de Dios. Nos capacita para vivir obedientemente y progresivamente y no nos deja llevarnos por el mal, aunque en ocasiones somos derrotados. El mal está presente, aunque no es el presidente, pero sigue estando presente. Y tenemos un mandato, una fe obediente. Y la obediencia proviene de una fe viva, que hemos recibido por el Espíritu Santo. Y esa fe obediente es la fe que caracteriza al creyente. Y esto le hace seguir creciendo en victoria. ¿Por medio de qué? Por medio del bien. Cuando tú obedeces, y ese bien ahí en el contexto se refiere a haciendo la voluntad de Dios. Vence al mal no haciendo el mal, sino haciendo la voluntad de Dios. Siendo obediente, entonces vences. De nuevo vamos a Primera de Juan y míralo en el capítulo 5, como esto también se repite por Juan. Claro, Juan es el que está escribiendo las cartas a las iglesias que Cristo está dictando. Y Juan también ha escrito, movido por el Espíritu Santo, realidades y verdades que han venido de parte de Dios por su Espíritu y que concuerdan con esto. La fe viva, la fe obediente, caracteriza al que ha nacido de Dios. Y la fe es obediencia. La fe no es conocimiento únicamente. Escucha, la fe es obedecer. Tú no puedes decir que tienes fe, pero tu vida no es una vida de obediencia. Es lo que Santiago dice. La fe viva es la fe que se muestra obediente. Y mira 1 de Juan 5, versículos 4 y 5. 1 de Juan 5, versículos 4 y 5. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? 2 puntos. Nuestra fe. Y aclaremos, la fe que Dios me ha dado. La obediencia. La obediencia. Y está bien que adoremos a Dios porque su fortaleza nos capacita, porque Él ha vencido y nos da la paz, pero no se nos olvide que hay una responsabilidad sobre nosotros. Como consecuencia de lo que hemos recibido, tú y yo debemos ser obedientes. Debemos vivir en obediencia. Debemos vivir, ser vencedores, porque estamos venciendo por medio de la fe que hemos recibido. Y creemos en Cristo, ¿no? Dice ahí, versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Cristo es el Hijo de Dios? Es una pregunta retórica que dice, el único que vence al mundo es aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Y todo lo que Cristo dice, lo cree y lo obedece. Vamos a ver, ¿el creyente obedece siempre? Déjame que te lleve a un punto, que es una respuesta diferente a la que saldría. ¿El creyente obedece siempre? Y tu respuesta y la mía sería no. Y yo diría sí. Y me refiero a esto. El creyente obedece siempre porque a medida que está creciendo y pecando, por el Espíritu Santo se arrepiente en obediencia y es restaurado a una vida que está creciendo. El creyente, cuando peca, obedece arrepintiéndose. Obedece arrepintiéndose. Así, entonces, el creyente vence al mundo. Y cuarto, y terminamos. Vencer significa sufrir hasta la muerte sin haber abandonado el amor a Cristo. Y por eso está aquí al que venciere. Sufrir hasta la muerte sin haber abandonado el amor a Cristo. Habiendo abandonado tu amor. El que vence significa sufrir hasta la muerte no amándose a sí mismo, sino habiendo amado a Cristo. No amar tu propia vida solo es posible. Y vencer a pesar de sufrir hasta la muerte solo es posible por medio de la sangre de Cristo.
Es decir, no eres de los que abandonan, ¿verdad? En medio de la lucha eres vencedor porque estás dispuesto a sufrir hasta la muerte. Tú no abandonas. Otros abandonarán, pero tú no abandonas. Porque tú, a pesar de que eres responsable de tu pecado y has abandonado tu primer amor, la característica del creyente es que cuando recibe la carta de Cristo y le dice arrepiéntete por las duras consecuencias que vendrán sobre ti, el verdadero creyente es vencedor porque se arrepiente. Y porque está dispuesto a amar a Cristo y abandonar su propia vida. La muerte de Cristo fue la victoria contra los enemigos de Dios y somos hechos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿No dice eso Romanos 8? Versículo 37, porque vosotros sois más que vencedores. Vencedores no, más que vencedores. Habéis recibido los beneficios sin haber peleado la batalla. Eres más que un vencedor. Y todo el párrafo de ese Romanos 8 nos muestra que estamos dispuestos a sufrir y a entregar nuestra propia vida por amor a Cristo. ¿Qué se le dará? Se le dará de comer, dice ahí. Y eso enfatiza una provisión dada por Cristo. Se le dará a comer, dice Apocalipsis 2:7. Al vencedor le daré a comer. Y esto no es un premio, esto es un derecho que no tiene por haber vencido, sino es un derecho que se le da, un permiso, un acceso, una gracia que se le da al vencedor como una característica, a aquel que vence porque está en Cristo, a esa persona que se le ha identificado por vencer, al que vence, Cristo le da la promesa por gracia. Las bendiciones que en Cristo tenemos es comer. Comer. ¿Qué significa comer? Bueno, significa comer de un lugar concreto, de algo concreto. Le daré a comer del árbol de la vida. La pregunta es, ¿qué árbol es este? Bueno, recuerda que en el Apocalipsis había dos árboles destacados. Había muchos árboles, pero dos destacados. De la sabiduría, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Es más, cuando Adán y Eva pecaron, el árbol de la vida fue protegido para que no pudieran tomar del árbol y quedarse para siempre en una condición caída y no poder ser redimidos. Entonces ese árbol fue retirado y ese árbol no ha desaparecido. ¿Es una figura o es una realidad? ¿Le daré a comer del árbol de la vida? ¿Es real o es un lenguaje figurado? Apocalipsis 22, versículo 2, nos dice que es un árbol real. 22:1, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ese es un tipo de árbol, porque dice, a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Escucha, no es un único árbol, es un tipo de árbol. A cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Cómo puede estar a cada lado del río? Si no es un tipo de árbol. Es un tipo de árbol y estaba en los dos linderos de este río. Ahora, ¿qué significa que le dará de comer del árbol de la vida? ¿Significa que vivirá eternamente? Sin duda. Esta es la promesa que se le da al vencedor. La promesa que Cristo da al vencedor es la provisión de la vida eterna. La provisión de la vida eterna. ¿Por qué? Porque se enfatiza el lugar donde está el árbol. Versículo 7. El árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Lo que Cristo está implicando aquí es que el árbol de la vida está en el paraíso de Dios y al vencedor Cristo le dará el derecho de poder estar en ese lugar y le dará a comer de ese árbol eternamente, enfatizando que está en la presencia de Dios. Así que, ¿cuál es la promesa? La promesa es la vida eterna en la presencia de Dios, en comunión con Dios. La iglesia es el conjunto de vencedores que se les ha dado el derecho de la comunión eterna con el Trino Dios en su reino. Así que adora a Dios por esta bendición de gracia.
No es que tú alcanzas esta bendición de la vida eterna porque tú has conseguido vencer. Tú recibes las bendiciones de la vida eterna en comunión con el Trino Dios porque has sido fortalecido, has recibido la paz y has vencido por la victoria que Cristo alcanzó para ti. ¿Y para qué? Para que Él y solo Él se lleve la gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gloria porque nos da una promesa que no es por derecho nuestro. Nos da una promesa que tú has comprado para nosotros. Señor, te damos gracias porque somos vencedores gracias a tu poder, gracias a tu victoria, gracias a tu fortaleza. Señor, gracias por tu palabra, por darnos el poder, la fuerza para vivir en victoria frente al pecado, frente a la tribulación, frente a las tentaciones. Y a pesar de que seguimos pecando, Señor, eso no pone en riesgo las promesas, ya que tú nos has hecho más que vencedores, dándonos la capacidad, Señor, para arrepentirnos cuando caemos, cuando pecamos. Señor, sabemos que no tenemos razones para seguir pecando, más que somos responsables de la disciplina que recibiremos por ser tercos, por ser persistentes en el pecado, habiendo sido llamados una y otra vez al arrepentimiento. Señor, pero te adoramos por la gracia que hemos recibido en Cristo, que tú nos llamas al arrepentimiento, en un momento tú nos restauras y nos fortalece para seguir creciendo en obediencia. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.